Pues bienvenidos a un capítulo más de Fraga en línea. Estoy muy, pero muy contento de poder presentar al siguiente entrenador que considero un mentor, un amigo. Me dio una de las lecciones más importantes en mi vida cuando pensé que el fútbol ya me lo había comido, que ya tenía pues ese ego grande del fútbol que a veces uno como jugador tiene. Y bueno, David Patiño me dio una de las lecciones más importantes que a la postre me hizo crecer como futbolista y como ser humano también, y que me acompañó dentro de mi carrera, y que afortunadamente no volví a cometer el mismo error que cometí esa vez. Pero estoy muy contento, David, de poder estar aquí contigo, platicar. La verdad es que estoy muy sumamente agradecido contigo con todo lo que me pudiste brindar de aprendizaje en los equipos que estuvimos, que fue en Morelia. De hecho, ahí por ahí está la anécdota que el primer partido que tú dirigiste en primera división me tocó atajarlo a mí, y Ujú. después en Mérida, después en Tijuana, luego tú me llevaste a Pumas, así que siempre estaré agradecido con la confianza que me diste, David. ¿Cómo estás? Hola Miguel, un gusto saludarte y platicar contigo. La verdad es que me da mucho gusto verte y que podamos recordar pues viejos tiempos, ¿no? Otros momentos de nuestras carreras. El fútbol, David, se va rapidísimo, ¿no? Ahora pues ya en otra etapa, pues ya me toca ser un futbolista retirado también, y la vez que se me fue como agua entre las manos. A ti también me imagino, ¿no? Así es, a veces no nos damos cuenta los jugadores de lo corta que es la carrera, lo rápido que pasa y que hay que aprovecharla, que hay que aprovechar todos los momentos que estás dentro del campo porque pues se van rápido y luego los extrañas cuando te retiras. Pero estoy de acuerdo contigo, pasa muy rápido, Miguel. ¿Cómo manejaste esa transición, David? Porque ahora, pues yo que estoy tan cercano al retiro, la verdad es que es complicado. Yo creía que estaba preparado, lo mío fue una lesión en la espalda, entonces yo dije, no, pues ya lo voy asimilando mi último año, pero no, la verdad es que no estás preparado nunca para el retiro, ¿no? Así es, así es. Bueno, en mi caso fue raro porque no me retiré en sí mismo, sino una lesión me alejó de la cancha 6 meses. Y después ya no quise regresar cuando tenía todavía tiempo para regresar, ¿no? Fue cuando yo tenía 33 años, después de que había yo vivido, pues, muchas experiencias como jugador, novato primero, luego como jugador titular, luego seleccionado nacional, luego como jugador pues, base titular de un equipo de fútbol y luego pues poco a poco van cambiando los roles y terminé siendo bueno, suplente al final de mi carrera, y pues todo eso lo vas viviendo conforme va llegando a tu vida. En la última etapa llegué a jugar incluso en Liga de Ascenso, en Toros Neza, y fue cuando tuve una lesión extraña para mí, porque yo nunca me había lastimado muscularmente, siempre mis lesiones habían sido de articulación o de hueso. Y esta vez sí me desgarré en un partido, estando yo jugando con Toros Neza en ese entonces, que estaba en Liga de Ascenso. Y no me podía recuperar, no me pude recuperar en todo un torneo. Ese torneo solo jugué 3 partidos y trataba de regresar y me volvía a tirar y me volvía a tirar. Entonces decidí parar 6 meses y ver si regresaba a mediados del 2001, pero ya después de pasar 6 meses con la familia, tranquilo en casa y pues con cierta estabilidad, pues decidí ya no regresar y así fue. No tuve ese dolor pues de retirarme, sino como que pasó en un lapso largo, como de un año, y la verdad es que ese año la pasé muy bien, entonces no lo sentí, no lo sufrí tanto en el primer año. Lo llegué a sufrir el segundo, tercer año, en donde tenía yo nostalgia de regresar, en donde me llamaron para regresar incluso, pero ya vamos, ya estaba yo en otra etapa de mi vida y ya no regresé. Entonces, vamos, mi transición fue muy tranquila, Miguel, afortunadamente. Sí, porque la verdad es complicado. Oye, David, y bueno, para que la gente ahí sepa, ¿te tocó en algún momento?
sentirte como que te subías a ese ladrillo, hablando por mi experiencia, ¿no? Bueno, a mí me tocó estar en primera edición contigo, ya tenía algunos partidos, y luego tú fuiste a la filial a Mérida y bueno, tuvieron un torneo increíble ese torneo, tanto que el equipo salió campeón, que es una de las cosas que digo, bueno, tendría que haber o podía haber vivido si no hubiese sido por mi indisciplina, ¿no? Por el hecho de no querer estar. Ujú, Eh, yo tenía algunos partidos en primera división, yo decía, ya soy el próximo Memo Ochoa, el arquero que México necesita. Y de repente, pues el torneo en primera división acabó, fui contigo ahí a ascenso, a la liguilla. En ese momento, pues con 21 años que tenía, no entendía, no dimensionaba todo eso, ujú, que bueno, había un proceso, que estaba un arquero que había jugado todo el torneo, que había jugado ya parte de la liguilla, y yo llegué pensando que tal vez era pues el que iba a dar el título, ¿no? Pues de bien de primera edición, y no fue así, me mandaste a la banca, yo por mi pues, inmadurez decidí no estar y me ujú, hice a un lado, ¿no? Y bueno, al final del día, pues me castigaron en Morelia, me dijeron, oye, no puedes hacer esto, nadie, ningún jugador está por arriba de la institución, nadie firma un contrato para ser titular o suplentes, tienes que acatar las decisiones del entrenador, cosa que en ese momento aprendí de una forma dura. Me toca salir de la institución de Morelia y me dicen, oye, pero te vas a ir a Mérida con David Patiño después de que el equipo había sido campeón. Y yo lo primero que dije, ¿cómo? Le digo, si me acabo de tener un malentendido con David, ¿cómo voy a regresar? O sea, ¿cómo? Pues déjenme ir a cualquier otro lado. Y al final me dijo, no, es que él te está pidiendo. Y recuerdo tus palabras cuando llegué que me dijiste, todo ese aprendizaje, yo sé que tienes un futuro bueno y yo te voy a ayudar para que puedas ser mejor futbolista y mejor persona. Y gracias a Dios así fue. Me ayudaste muchísimo y tanto que me ayudaste a cumplir uno de mis sueños, de ir a Pumas, ¿no? Después. Pero ¿te tocó a ti algún momento, David, tener algo así o no? sí, 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 yo creo que es algo que desafortunadamente todos los jugadores vivimos de una u otra manera. A mí me tocó muy temprano en mi carrera también, ya subiendo a primera división cuando yo tenía 17, 18 años, donde yo me sentía frustrado porque no me ponían titular, ¿no? Era suplente y mostraba al entrenador en ese entonces, pues mi descontento de ser titular, de no ser titular, de no tener más oportunidades. Un entrenador fantástico que tuve, que fue el que me debutó en primera división, era Mario Velarde. Y yo no dimensionaba bien. Lo cierto es que ese estado de ánimo en el que estaba yo hacía que, si bien era un buen jugador en ese momento, no andaba bien. Había jugadores que estaban mejor que yo y eso lo notaba el entrenador. Sin embargo, cuando uno es jugador, no se da cuenta a veces de esas cosas, no las ve. Ya estando de este lado como entrenador, sí te das cuenta bueno, dimensionas lo que viviste, ¿no? En ese momento también a mí me dio una lección muy importante Mario Velarde, como a ti, me separó del equipo, salí de la institución, tenía contrato, tuve que regresar, me mandaron a la reserva y luego, pues, entendiendo que me había equivocado, cambió mi actitud y acabé regresando a la primera división y acabé jugando de titular con Mario Velarde. Es decir, muy parecido a tu circunstancia y realmente celebro que la platiques ahorita como fue, porque pues demuestra que en la vida pues vemos las cosas de ciertas maneras que a veces no son las adecuadas, pero si podemos, si estamos abiertos a mejorar pues y aprender, pues siempre hay una segunda oportunidad, que fue lo que me pasó a mí y también a ti, y me da mucho gusto que así sea, Miguel. Fíjate, David, que platicando con más personas del fútbol, les decía que como jugador de repente no entiendes o no dimensionas lo que puede pensar el entrenador, ¿no? Ahora que me tocó estar de este lado de entrenador, de repente yo decía, uy, ¿por qué en su momento no hice tal vez esto? ¿O por qué tomé esta actitud? ¿O por qué no mejor cuando el entrenador no me ponía? ¿Por qué no daba una mejor cara? ¿Por qué no? Tantas cosas que de repente en el vestidor del entrenador se toman en cuenta y se consideran que uno como jugador no se da cuenta. O sea, uno dice, es que me tiene que poner porque yo tengo tantos partidos, yo me tiene que poner porque esto, porque el otro, y de repente, pues como dicen, uno ve la paja en el ojo ajeno, pero no la piedra en el de uno, ¿no? Entonces, ahora que ya me tocó estar, seguramente tú también
pasaste por lo mismo, pues a veces uno no entiende la decisión del entrenador. así es. Y bueno, como entrenador te das cuenta de que ya no tienes que pensar por todos, tienes que ver, proteger al plantel, proteger la unidad, proteger la estabilidad del plantel, priorizar objetivos comunes, mantener el buen manejo, el buen ambiente interno, todo eso es importante y no lo ve uno como jugador. Como jugador solo te preocupas por ti y por lo que tú puedes aportar. Como entrenador no, como entrenador tienes que pensar en todos y en todos los jugadores, en todos los entornos, en todos los momentos y obviamente te estás fijando quién está mejor futbolísticamente. Al final yo he aprendido que bueno, desde que empecé a ser entrenador, que bueno, al final el jugador que anda bien, que se mantiene y que es consistente y constante en su rendimiento, pues tiene más oportunidades, ¿no? Entonces, así fue, así es, Miguel, y pues estamos platicando de cosas interesantes y profundas. Fíjate que Lo fis- la vida y el fútbol de repente te ponen las pruebas después. Esto la verdad es que lo he platicado pocas veces y creo que ahora es un momento apropiado por lo que tú y yo vivimos. Tú me llevas a Pumas, ¿no? En Pumas no me toca ser titular, ¿no? Porque estaba en ese momento el Pollo que estaba pasando un gran momento. De hecho, yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa con mi esposa y le decía, oye, es que no sé qué tengo que hacer para jugar, porque salían las noticias en los periódicos, en noticias que Saldívar, que el Pollo tenía que ir a selección y que estaba pasando un gran momento. Y era verdad, o sea, rompió récord de atajado de penales, llegamos hasta semifinales, o sea, estaba muy bien el Pollo, ¿no? Y yo, pues bueno, no bajaba los brazos y trataba ahí de sumar desde todas las trincheras. Obviamente te digo con la experiencia que me tocó vivir contigo. Cuando sales tú, que vamos a decirlo así, fue una injusticia total porque el equipo estábamos muy bien y porque la situación no era para que tú dejaras el mando y lo externé yo en su momento a la directiva. Tú no me dejaras mentir, yo externé y dije que no me parecía correcta la decisión, pero después llega Bruno y con Bruno tengo algo similar que contigo, David. Yo venía jugando la Copa, toda la Copa la venía jugando. De hecho, los últimos 3 partidos en la Copa no me habían hecho gol. Y de repente en las semifinales, sin decirme agua va, me quita, me saca. No me dio explicaciones, no me dijo nada, simplemente me sacó. La mayoría del plantel me dijo, oye, pero dije, no, tranquilo, o sea, y recordé las palabras que tú me dijiste, pues un jugador tiene que ser profesional en el sentido de siempre estar, esté jugando o no esté jugando, ¿no? Y entonces ya, no dije nada, seguí trabajando, seguí metiéndole y eso a la postre dio para que me renovaran. Si tal vez yo hubiera hecho lo mismo que hice contigo en ese momento, pues me hubieran dado las gracias antes en la institución, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo les recomiendo a los chavos, que al final del día trabajen, que no se preocupen tanto por la decisión, que al final, pues el que, como tú dices, el que trabaja todos los días, pues tarde que temprano le llega las recompensas. Así es. Pues qué gusto, ¿verdad? Que te haya pasado así, Miguel, y que, vamos, que evidencia que maduraste, que aprendiste de tu propia experiencia y eso, pues, es muy valioso, hijo, muy valioso. Oye, David, y nos tocó estar en puras finales, ¿no? Peleamos puras finales. En Mérida, pues, el equipo, pues después llegué yo y volvimos a pelear finales. En esa peleamos finales. Luego en Pumas volvimos a pelear finales. A mí, no sé si el fútbol ha sido justo o no. Creo que de repente es caprichoso el fútbol, pero yo creo que tendrías que haber tenido más posibilidad en primera división, aparte de lo que hiciste en Morelia y de lo que hiciste en Pumas. Y creo que el fútbol mexicano en este momento se dice mexicano porque se juega en México, David, pero realmente el extranjero ha llegado a posicionarse en lugares que realmente hay material mexicano y no los hemos estado aprovechando, no hemos dado las oportunidades. No sé qué pienses tú. Sí, Miguel, no quiero caer en ese lugar común donde nos quejamos del que les dan oportunidades a los extranjeros y a los mexicanos no, que sean sabiendo que es una realidad. Es decir, sin pretextos y sin quejas, ¿no? Lo cierto es que históricamente tenemos una carga genética, los mexicanos muy pesada, en donde obviamente
se va pasando de generación en generación y se mantiene. Tenemos un malinchismo muy arraigado, creemos más en los extranjeros, en los güeros, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero no es nuestra culpa, vamos, es un poco herencia herencia histórica, ¿no? De nuestro linaje, de nuestra raza, ¿no? Desafortunadamente. Yo creo que en efecto las decisiones que se toman en primera división están muy sesgadas por ese malinchismo. Se cree que porque eres argentino, o porque eres uruguayo, o porque eres español, eres mejor que el mexicano y pues difiero completamente. Como en todos lados hay gente capaz, en todas partes, no digo que no haya entrenadores capaces en Argentina, en Uruguay, en España, pero también los hay en México. Desafortunadamente en México no los reconocemos o la gente que tiene que tomar esas decisiones pues no los reconoce y se va solo por el hecho de que sea un entrenador español o un entrenador uruguayo, un entrenador argentino, ¿no? Si bien el nivel de fútbol uruguayo, el nivel de fútbol argentino o español es un nivel muy bueno de jugadores y de competencia, tiene mucho más que ver con el roce, con el nivel de los equipos, con el nivel, la velocidad del juego, que se adquiere pues jugando, se adquiere en el roce mismo, ¿no? En México tenemos que aprender muchas cosas en ese sentido, pero yo estoy seguro y estoy completamente convencido de que en México hay entrenadores tan capaces como en cualquier parte del mundo y que podrían tener oportunidad en México de dirigir y de tener muy buenos resultados. Y yo creo ser uno de ellos. Mis números así lo dicen, independientemente de que solo haya dirigido en primera división a Morelia y a Pumas, y en Liga de Ascenso pues a muchos, y también en fuerzas básicas, y tengo mucha experiencia en todos los niveles, ¿no? Entonces, pues sí, la realidad es esa, Miguel. En México, nosotros los mexicanos no tenemos mucho crédito, por decirlo de alguna manera. No nos dan las oportunidades que deberíamos tener y aparte, cuando las llegamos a tener, pues nos restringen en los recursos, ¿no? No nos dan jugadores, no nos dan recursos para sacar adelante al equipo, cosas que sí harían con un técnico extranjero. ¿Me explico? Entonces, no me quejo, hay que pelearla desde donde nos toque. Y pues ahí estoy, ¿no? Me ha tocado desafortunadamente pues tener que salir del país a buscar oportunidades y ahora pues acá estoy, ¿no? En Honduras, picando piedra y buscando pues retomar, ¿no? Y afortunadamente me ha ido bien, pero pues estaré todo el tiempo que pueda, buscando tener alguna otra oportunidad en Primera División en México. Fíjate, David, que bueno, ya yo la verdad es que creo considerarme un tipo que dice las cosas como las siente, ¿no? Y soy polémico en redes sociales y la gente me critica, me dice un montón de temas, pero al final del día, pues yo pienso una cosa y así lo digo, ¿no? Y en este tema, a mí se me hace muy sumamente injusto, por ejemplo, y pensar que Gago, más por lo que hizo como jugador que como entrenador, le dan la posibilidad de llegar a Chivas, los deja tirados, y regresa al fútbol mexicano, ¿no? Entonces yo digo, o sea, ¿cómo? Y tipos como tú, y hablo de ti, hablo de Roberto Hernández, porque Claro. son tipos que yo los conozco desde hace muchos años y nadie me va a contar los procesos y nadie me va a contar el día a día contigo, que ahorita llegamos a eso, pero, pero digo, a ver, Roberto tuvo un gran proceso en Morelia, lo salvó el descenso cuando nadie lo quiso agarrar y después no se le abre la posibilidad en ningún otro lado y tiene que irse a otro país y romperle en otro país. Tú llegas a Morelia, haces un gran trabajo, casi igual, nos salvaste de unos, veníamos de unos torneos ahí complicados, levantaste el equipo, otra vez nos metiste a una liguilla y luego vas a Pumas, es uno de los grandes años que ha tenido la universidad y también te toca ir a otro país para conseguir una oportunidad cuando aunado a eso, tú tuviste una gran carrera como futbolista, fuiste figura en México, en selección nacional, y aún así la puerta es complicado que se abra. Entonces, yo sí creo que es, hasta cierto punto, te digo, injusto el fútbol, porque como tú dices, son dos personajes que han estado en muchas facetas del fútbol
hablando de formativo, hablando de tema expansión o en ese tiempo ascenso, hablando de primera división. Tú estuviste en Pumas, no estuviste en con todo respeto, Querétaro o San Luis, que son equipos chicos, estuviste en uno de los equipos grandes en México y diste resultado. Entonces no sé qué más se necesita para poder pensar en ti cuando se abre el banquillo de Chivas, de Cruz Azul, América no, porque no sé si, pero de esos equipos importantes en México, porque al final lo has hecho, te sentaste en un banquillo sumamente importante en México. Pues muchas gracias, Miguel. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ojalá como sociedad, pues pudiéramos ver esto y corregirlo en el tiempo, ¿no? Y que las generaciones que vienen, crean mucho más en nuestro talento, en el talento de los mexicanos, en nuestra capacidad, en nuestros recursos mismos, ¿no? Entonces, no creas que esto nada más se limita al fútbol. El fútbol es una parte. Esto está en todos los ámbitos, de cualquier ámbito social en México. Siempre va a haber este malinchismo arraigado, siempre, en el que tú quieras. Restaurantes, en la farándula, en todo lo que tú quieras, siempre va a haber esta situación que te digo, no es nuestra culpa, pero es nuestra herencia. Claro, y claro, ha habido personajes también, porque también es honesto decirlo, que han dado cosas importantes al fútbol siendo extranjeros. Pero en tu época, ¿cuántos extranjeros pueden jugar? Tres también, ¿no? Nada más. No, bueno, sí, al principio tres. En Pumas, por ejemplo, había dos extranjeros y se jugaba con pura cantera casi. En mi época, ¿no? Sí. Ya en los años, a finales de los ochentas y noventas, pues se subió a cinco extranjeros y ahí se quedó muchísimos años. Y ahora pueden tener hasta los que quieran en el Pues plantel, o sea. imagínate, Pumas está jugando con tres mexicanos. Pumas, que era la cantera de México, está jugando con tres mexicanos. Debo señalar que cuando yo lo dirigí, jugábamos con seis canteranos y con siete jugadores mexicanos, nada más cuatro jugadores extranjeros. Y era una política interna que teníamos y pueden revisar todas las alineaciones que tuve yo como entrenador de Pumas y siempre había seis jugadores de cantera en el equipo. Y así llegamos a semifinales, así le ganamos a Chivas después de 35 años y así fuimos a Tijuana a ganar después de 5 años y así, o sea, hicimos un gran torneo, la verdad, un gran Y torneo en Copa también, David, en Copa en Copa. calificamos después de no sé cuántos años que tenían sin Así calificar. es. Y con todos de cantera, ¿eh? Todos de cantera. Entonces, vamos, sí hay cosas que hay que señalar como un logros que desafortunadamente no han sido valorados por la gente que está alrededor del equipo y que de alguna manera, pues, en mi opinión, Pumas, al no hacer lo que hacía en los años 80, que fue lo encumbró como un equipo grande, me parece, es decir, tener una identidad, pues se pierde si no la respetas, si no la sigues, ¿no? Entonces, bueno, son las decisiones que han tomado actualmente y bueno, hoy veo a Pumas, te digo, con ocho extranjeros jugando, con tres jugadores mexicanos, de esos tres jugadores mexicanos solo uno es de cantera o dos. Lo que sí he visto también con Efraín es que han aumentado los jugadores de cantera en el plantel, que hay más jóvenes en la banca que en otros momentos, ¿no? Pero bueno, ojalá, como te digo, empiece a reciclarse la identidad del equipo y a recuperarse, ¿no? De lo que venía haciendo en los años 80 y de alguna manera, como lo ha hecho pues el Pachuca, ¿no? En los últimos años, que de alguna manera copió el modelo y que lo retomara Pumas, pues sería fantástico. Y el fútbol en general, David, el fútbol mexicano, porque cuando estaban esos cinco extranjeros que a mí también me tocó, yo te voy a decir los cinco extranjeros en el primer equipo que a mí me tocaron la primera vez que yo subí en el 2004 a Morelia. Estaba Damián Álvarez, que Damián Álvarez pues, fue un referente. Me tocó en su último semestre Darío Franco, me tocó Cristian Azuti, que después fue un gran referente en Argentina, en River, capitán. Estaba el Pampa Romero también, o sea, son extranjeros que han venido a marcar historia, que al limitar a cinco extranjeros, pues limitas la calidad del extranjero que viene, ¿no? Ahora es cantidad, no calidad. Y eso, pues obviamente
no hay ese filtro para que lleguen los extranjeros acá a México de calidad y pues se roban muchísimos espacios y vienen nada más de pasada a México. Fíjate, David, que al final te digo, no es nada, o sea, no es un pleito casado contra ellos, pero sí creo que abaratan mucho los lugares en México, ¿no? Y también el tema formativo, que no me dejarás mentir tú, que estuviste en Pumas también formando a los jóvenes y que en eso, entre esos jóvenes, pues era Mozo, era Iniestra, que después los consolidaste en Primera División, que ahora pues, se fueron a equipos grandes también. También ese es otro lado que han dejado de lado en el fútbol mexicano, David, porque de repente debutan chavos y por debutar nada más y de repente ha salido personajes como exfutbolistas y ex técnicos que dicen, no, es que lo de Mora, por ejemplo, tienen que llevarlo de a poquito, sin acelerarse. Yo creo que no, yo creo que digo, bueno, si el chavo está haciendo las cosas muy bien, pues ponlo a jugar, que el chavo juegue y que tenga que llegar hasta donde tenga que llegar e impulsarlo y sacar otro que venga atrás y otro y no tener esa mentalidad de decir, no, 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 llevémoslo de la mano de a poquito. Sí, sí, Miguel, y estoy de acuerdo contigo, no, no debemos satanizar ni al jugador extranjero ni al entrenador extranjero, ¿no? Hay muchos que han venido a aportar cosas muy importantes, ¿no? Aquí el detalle es identificar, ¿no? Identificar exactamente quién y cómo, por un lado, y por otro lado también en los jugadores, ¿no? Los jugadores tiene que, en mi opinión, como entrenador, si bien un jugador que va a ser refuerzo, tendría que ser sobresaliente y ser muy superior a los que están. Si no es así, deberías darle oportunidad a los que están, me parece. Pues sí, celebro que salgan jugadores como Mora, que es joven y que tiene mucho talento. Y también entendiendo que la competencia es diferente. Hoy el jugador se tiene que concientizar que tiene que ser mejor que el extranjero para poder jugar a pesar, en un entorno en donde hay 8 extranjeros en la plantilla. Es decir, de los 11, 8 están disponibles para jugar. Tienes que ser mejor que ellos para poder jugar, ¿no? Creo que Mora lo estaba demostrando y así otros, ¿no? Pero eso achica el universo de jugadores en el medio y obviamente las posibilidades de la selección nacional de tener opciones, ¿no? De recambio, opciones de renovación, ¿no? Por eso de repente ves que la selección empieza a envejecer o empiezan a ver los mismos de siempre, pero siempre jugadores como Mora, actualmente como Marcel Ruiz y ellos, pues empiezan a darle frescura al entorno y ojalá salieran más jugadores como ellos, ¿no? Que compiten al más alto nivel con jugadores extranjeros. Exacto. Y aparte, David, que el entrenador mexicano o la persona que está en el primer equipo tenga esa tranquilidad también de que su proceso no va a ser tan rápido como para poderle dar continuidad a los chavos, David, porque si no, le damos confianza a otras personas y hay extranjeros que se equivocan y en el caso de la portería, por ejemplo, no estábamos matando a Parra que se equivocó cuando también Kevin, el colombiano, se equivoca y entonces ahí no pasa nada cuando Kevin le ha quitado la posibilidad al Cruz Azul de 2 liguillas previas por equivocaciones similares y nadie sale a comentar que pues ya también tiene que tener un freno y si no, pues a lo que sigue y darle la posibilidad a un chavo. Y todos satanizamos a Parra, ¿no? Cuando decimos, bueno, ya le trajeron a otro portero y entonces todos decimos así, ya, qué bueno por Pumas. Al final es así, o sea, no hay edades para el resultado, lo dijo el Tuca, no hay edades para jugar fútbol, sí resultados, ¿no? Y si da resultados o no, pero también tiene que ver mucho con el entrenador. Si el entrenador tiene los partidos contados a 3, 4 derrotas que lo van a echar, pues no te la vas a jugar, obviamente. Claro. No, bueno, los entrenadores sabemos que el tiempo es corto y que hay que sacar resultados rápido y que los procesos nunca se cumplen si no cumples con ciertos resultados, ¿no? La verdad de las cosas. Es la realidad de nuestro oficio y hay que asumirlo y hay que pues, buscar sacar resultados buenos siempre para que no tengas ese problema, pero estoy de acuerdo contigo. Ojalá en el análisis, sobre todo de los que hacen esto, pues sea más profundo, ¿no? O sea, no nada más es si ganaste o perdiste, sino cómo ganaste, cómo perdiste, qué pasó, qué hizo tu equipo, si reflejó lo que tú querías, si tiene un modelo, bla, 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 todo de lo que se trata, ¿no? Antes de tomar decisiones.
Porque al final de cuentas la decisión, en mi opinión, más importante que tiene que tomar un directivo con respecto a su equipo es la contratación del entrenador, porque le va a dar un perfil al equipo y le va a dar una forma que en todo caso sería la que tú quieres que tenga el equipo. Es decir, dependiendo de cómo lo quieres, contratas al entrenador, ¿no? Porque por su forma, por su modelo, por su personalidad, lo que tú quieras. Entonces, pues sí, deberían ser analíticos los responsables, los directivos y ver exactamente qué está pasando en su equipo, si por ahí tienen una derrota, dos derrotas seguidas, cómo están corrigiendo, qué tal está la comunicación interna, si el equipo está transmitiendo lo que necesita y si tiene salida, ¿no? Y obviamente poder hacer los procesos más largos. Fíjate, David, que hablando del día a día y lo que hablas tú del reflejo del equipo con el entrenador, tú fuiste uno de los entrenadores que más me hizo disfrutar el día a día, David. Y a Ah, pesar de que había momentos donde no estaba jugando, o sea, me mandaste a la banca un par de veces y en esa también hubo un momento donde no jugaba, pero aún así, David, siempre lo disfrutaba. ¿Por qué? Porque tus equipos eran un reflejo con esa pasión que tú dirigías, ¿no? Y los entrenamientos siempre eran muy pasionales, eran mucho trabajo de ímpetu, de sentir el fútbol. Y tanto que hay por ahí un video que te hicieron en Morelia, ¿no? Una contracrónica donde estás gritando y esa pasión que siempre te hizo característico de tus equipos, que hasta el momento seguramente la mantienes, pero me llamó mucho la atención, David, yo creo que soy un tipo analítico, que ese David que yo conocí en Morelia, con el paso del tiempo, que fue Morelia y Mérida muy cercano, con el paso del tiempo se mantenía en esa. Y cuando me tocó estar contigo en Pumas, era la misma línea, o sea, no es como cambiar de un lado a otro. Obviamente, en Pumas con un cariño especial, yo lo entendía así, que eso se transmitía en el equipo. Y eso es algo que yo mucho tiempo después dejé de ver en ese Pumas, ¿no? Que no tenía esa garra tan característica de los Pumas que se transmite en el tema de sentir los colores. Había jugadores como Alustiza, como Nacho Malcorra, como Juan Iturbe, como González, jugadores extranjeros también, que entraron en esa sintonía. O sea, era un vestidor muy unido, porque tú eres un técnico que prioriza mucho al ser humano y a la familia y esa relación, ¿no? Y dos, que la pasión del fútbol era algo que estaba todos los días, en cada entrenamiento, en cada partido, y eso se demostró en los resultados. Por eso te digo que el entrenador sí, pues transmite su ADN al equipo, ¿no? Y tus equipos todos son muy pasionales, disfrutan el día a día y es un equipo que se muere dentro de la cancha. pues muchas gracias, Miguel. Pues es bueno, transmito, lo que trato de transmitirle al jugador, lo que yo vivía, como yo vivía el juego cuando jugaba, obviamente entendiendo que las prioridades, ¿no? Los hábitos que debe tener un jugador para poder ser competitivo y el sentido competitivo, ¿no? El sentido competitivo, el estar siempre en puntas de pies y con los dientes apretados, buscando sacar el resultado, ganar los duelos individuales, ganar los rebotes, jugar hacia adelante, regresar, pasar la línea de la pelota, todas las cosas que hablábamos, ¿no? Pero sí, vamos, es cierto que los equipos toman la personalidad de su entrenador, toman la personalidad de su entrenador. Y pues así es, y afortunadamente así me ha pasado con mis equipos y te puede ir bien, en general me ha ido bien, he tenido un par de tropiezos como cualquier otro entrenador, pero la intención siempre es que, que el equipo refleje lo que tú quieres, ¿no? Que tenga tu personalidad y que los muchachos siempre den lo mejor que puedan en todos los momentos, tanto los entrenamientos como en los partidos. Y yo creo que esa es la clave, David, fíjate, porque a mí me tocó tener entrenadores que la sufrías, que decías, uy, ahora tengo que ir a entrenar y yo no quiero tanto verle la cara o, ¿sabes? O sea, es la realidad que hay entrenadores que lo hacen muy, muy sufrido el día a día. Y recuerdo hasta la gente, pues, seguramente la gente lo sabe, pero para los que no, pues eres rockero de corazón y entonces en los asados sacabas ahí la guitarra y amenizabas el ambiente y la verdad es que muy buenos asados. O sea,
lo disfrutas, David. Un jugador que pasa por tus filas se disfruta en todos los sentidos. Obviamente habrá quienes estarán con ganas de jugar y un poco ahí con esa sensación normal, ¿no? Por el tema que el futbolista pues es competitivo y queremos jugar todo el tiempo, pero el día a día es sumamente grato. O sea, yo tengo recuerdos muy buenos de asados, de convivencias, de bromas dentro del terreno de juego, de partidos. Por ahí tengo una foto donde después de ganarle a Tigres ahí en CU, que los terminamos echando para pasar las semifinales, es un abrazo que nos fundimos. Entonces es un tipo que te digo que hacía que disfrutar a uno el fútbol todos los días. Pues qué bonitas palabras, Miguel. Muchísimas gracias. Pero bueno, David, cambiando ya del tema para no ponernos sentimentales. Oye, ¿y cómo te encuentras al fútbol en Honduras? ¿Es disparejo con el fútbol mexicano, similar? ¿Cómo viste el fútbol allá? Vamos. Bueno, la verdad es que estoy contento, agradecido también con la institución, con la liga, por invitarme a participar, por invitarme a ser parte de una liga de primera división. Comparada con México, es una liga que no tiene la infraestructura que tenemos en México y ni los recursos, ¿no? Pero hay muy buenos jugadores, hay buen nivel de fútbol, hay otro biotipo de jugador, tal vez un poquito más fuertes físicamente, con más resistencia, con más fuerza. Es un poquito más de contacto el juego acá, por la naturaleza de los jugadores, más rápido. Tiene carencias, digo, tiene similitudes y carencias también, pero vamos, es muy competido también, aunque sí hay una diferencia muy grande entre los equipos que tienen presupuesto, los equipos denominados grandes, con los chicos. Yo ahora dirijo uno de los equipos chicos aquí, pero los grandes, pues teniendo más recursos, tienen jugadores pues, de más presupuesto, de más trayectoria, buenos jugadores técnicamente, en fin. La verdad es que estoy muy contento y sí, estoy en primera división en Honduras, picando piedra con un equipo pequeño. Llegamos el torneo anterior hasta las semifinales, siendo el equipo que no era favorito para llegar. Eliminamos a uno de los grandes para poder llegar a la semifinal. Hicimos un torneo histórico, es decir, no se había hecho un torneo así con este equipo en muchísimos años, con un presupuesto, te digo, muy reducido, que es una de las especialidades que tengo de equilibrar Ujú. planteles que son, en teoría, de menor calidad que los grandes. Lo logro equilibrar a partir del trabajo colectivo y del modelo de juego, en donde obviamente el trabajo en equipo es clave. Lo logramos y llegamos a semifinales y bueno, ahorita estamos empezando otro torneo con otra realidad y poco a poco pues empezar a instalarnos en donde queremos, ¿no? Fíjate, David, que yo tuve la fortuna, porque al final del día sí lo considero, de ir unas pocas semanas a Guatemala. Recibí una invitación ahí de Xelajú. Al final me tuve que regresar porque ya mi espalda no me daba más, tuve que operarme y no me pude quedar ahí. Pero creo que acá en México demeritamos de muy mala manera el fútbol centroamericano y sudamericano, porque pues la verdad es que estamos en una gloria, ¿no? Lo que tú dices, la infraestructura, los campos, canchas de entrenamiento, desde fuerzas básicas nos tratan muy bien, pero ya cuando llegué a Guatemala me di cuenta que el nivel no es fácil, no es fácil, no es un fútbol que vas a llegar y vas a robar. O sea, tienes que también tener calidad para poder demostrar tu capacidad en otro país. Ahora, platicando con los entrenadores que han estado ahí, te digo, con el caso de Irving Rubirosa, que estuvo mismo en Xelajú, con Roberto, con ahora el profe que está ahí en Malacateco, piensa lo mismo que yo. Seguramente te digo, uno piensa que dice, es Guatemala, es Honduras, voy a ir y la voy a romper, y no, o sea, es un nivel también muy competitivo donde también te exige el día a día ser mejor. Sin duda, Miguel, y qué padre que pudiste vivir la experiencia. Yo me ha tocado ya dos veces, fui a Costa Rica y ahora aquí en Honduras. Obviamente en México, en todas las divisiones, he dirigido primera división,
expansión, segunda división, fuerzas básicas. Bueno, he hecho todo como entrenador, hasta director de fuerzas básicas de Pumas fui un tiempo. Entonces, bueno, pues sí, Miguel. Yo creo que es un mercado Centroamérica que nos viene bien a los mexicanos, tanto a los jugadores como a los entrenadores, que nos abre puertas y que teniendo disciplina y buen trabajo siempre quedas muy bien, es decir, la gente te aprecia y como le está pasando al profe Tena ahora en Guatemala, como le está pasando al Piojo en Costa Rica, no es por nada, no por nada le está atendiendo tan bien como le está yendo porque hay mucha capacidad en México, es lo que te digo, hay muchos entrenadores que son muy capaces y que lo pueden ser en cualquier lado. David, ¿y te ves dirigiendo la selección de Honduras en algún momento o regresando primero a México? Pues mira, los dos escenarios serían fantásticos. Obviamente hay que trabajar y hay que sacar resultados para que se pueda dar. Sí quiero regresar a México, sí quisiera tener una oportunidad más en primera división y hacer campeón a un equipo en México de primera división. Eso lo tengo claro, seguramente se dará. Y aquí en Honduras, pues te digo, apenas llevo un torneo, me fue muy bien, vamos a esperar que en este también me vaya bien y a ver qué viene pasando. Es decir, visualizarme podría ser una buena opción en un futuro si todo sale como yo espero. Dirigir una selección centroamericana, Honduras sería fantástico. Tiene un gran universo de jugadores con un potencial bárbaro. Entonces, vamos, sí, son escenarios que me gustaría tener, Miguel. Ojalá se logren en el tiempo. ¿Y no estás cerrado a algo, David? O sea, si te hablan de expansión, acá en un equipo, en un proyecto interesante, ¿lo podrías tomar? O otro país mismo, como tú dices, ya estuviste en Costa Rica o Guatemala, El Salvador, o sea, ¿no estás cerrado a poder abrir Nada. las puertas en otro lado? Al contrario, estoy abierto a explorar, a correr riesgos, a aprender, como lo he hecho toda mi carrera, ¿eh? Siempre me considero un técnico valiente, que asume riesgos y que asume responsabilidades. Lo hice cuando llegué a Pumas, si te acuerdas, cuando llegué a Pumas era el último lugar general, con problemas de descenso, nadie lo quería, se lo ofrecieron a diferentes entrenadores, nadie lo quiso tomar, me lo dieron de interino y afortunadamente los buenos resultados me hicieron que pudiera mantenerme en el equipo. Y así, cuando vine a Centroamérica la primera vez a Costa Rica, vine solo, sin cuerpo técnico, igual ahora que vine aquí a Honduras, solo, sin cuerpo técnico, y poco a poco vas generando confianza y la gente empieza a creer en ti. Ahora ya pude traer a mi preparador físico, a Eduardo, y bueno, pues poco a poco, Miguel, como trabajando y echándole todo, ¿no? Poniendo todo lo de tu parte, pues siempre se abren las posibilidades y las oportunidades. No, y aparte yo sé, David, yo sé que el fútbol tiene sus caprichos, pero bueno, estoy seguro que pronto te veremos acá dirigiendo en primera división, de eso estoy completamente seguro, porque aparte es una necesidad, más allá de un gusto y más allá, creo que es una necesidad que regrese ese entrenador mexicano que tenga esa conexión con algunos clubes y que sepa la idiosincrasia del futbolista mexicano, ¿no? Porque ahora ha venido, tengo aquí muy cerca el tema de Milito, donde con llegar y citar a otro entrenador argentino que estuvo en el equipo, piensa que ya está todo solucionado. Para los que saben de fútbol, obviamente ven un Chivas desdibujado tácticamente por cualquier cosa. El último partido ganaron porque el futbolista dentro de la cancha pues tiene sangre y va al frente, ¿no? Pero tácticamente el equipo no presentó nada. Entonces, pues tenemos que regresar a esos momentos donde el fútbol tenía entrenadores pues, que ganaban también los partidos con los cambios, con la táctica, con eso que también es parte del fútbol, David. Sin duda, Miguel. Ojalá estos tiempos vengan, regresen y los entrenadores mexicanos empiecen a resurgir. Hay muy buenos entrenadores en México, muy, muy buenos. Ya te digo, no por nada, hoy en día en CONCACAF hay tres selecciones nacionales dirigidas por mexicanos. Y en México, Roberto, otros entrenadores han tenido excelentes procesos y no les han podido mantener el chance de dirigir en México, pero seguramente regresará y habrá otras oportunidades. Y como tú lo haces, David, también eso es al final del día algo que se tiene que reconocer. Y yo le decía a Robert, al profe, a Irving, a todos los que han tomado
esa decisión de salir de la comodidad de la casa, porque no es fácil, David. Uno piensa que el ir a otro país y no es fácil. Aparte, teniendo, te digo, tantas comodidades como tú sabes que las tenemos en México, de repente, pues dejar de lado eso e irte a otro país y abrir camino no es fácil, pero creo que también el mexicano tiene que empezar a hacer eso, ¿no? Tenemos la capacidad de demostrarlo en cualquier parte del mundo y si hay tantos argentinos por el mundo, ¿por qué no habrá mexicanos también derrochando talento por otros lados? Así es, estoy totalmente de acuerdo, Miguel. En efecto, no es fácil, ¿eh? Es muy, muy difícil este camino que hemos tomado algunos entrenadores mexicanos. Ahora Diego Mejía se fue a Canadá, supongo que también está pasando una cosa similar. El asunto es que, eh, pues, los que queremos seguir en la cancha trabajando, pues tenemos que buscarle. Entonces, ya habrá el momento de regresar, pero por lo pronto, pues hay que picar piedra y sufrir un poquito, porque realmente sí se sufre fuera del país, pero pues ni modo. Sí. Así es. Oye, David, y algunas preguntas rápidas ya para terminar, porque aquí nos podemos quedar todo el rato platicando de fútbol. Sí, ya sé. David, ¿cuál fue, consideras tú, tu mejor momento dentro de tu carrera? Que digas, este momento es el que pues estaba todo bien, familiar, futbolísticamente, económicamente, mentalmente. Ah, pues yo pondría del año 91 al 93 cuando Pumas fue campeón, me dieron la capitanía de Pumas y fuimos a la eliminatoria del Mundial 94 y a la Copa América 93, en donde yo era parte importante de selección nacional. Yo pienso que fue mi mejor momento de jugador. Esos 3 años vamos, desde que empecé en el 85 como jugador de primera división, pero realmente los años fuertes, fuertes fue como del 88 al 93. Y tú, a pesar de, David, o sea, a pesar de qué situación dijiste, tengo que seguir adelante y tengo que seguir luchando. Pues hubo varias, Miguel. Mi carrera se, se caracterizó yo me caractericé siempre por ser un jugador muy resiliente, muy resistente, vamos a decir, a las adversidades. Cuando jugué mi primer partido con el uniforme de Pumas, siendo todavía de reserva profesional, me fracturaron la tibia. Y nadie pensaba que yo pudiera regresar de una fractura de tibia en partido, ¿eh? En Ujú. jugada. Fue terrible. Y logré regresar. Luego, después del Mundial de la Copa América 93, en la eliminatoria, cuando estaba en Monterrey, tuve una lesión muy gravísima de rodilla. Fui a que me operaran en Estados Unidos y era secuela de la fractura que tuve en el 83. Pero ya en el 93 esa secuela pues ya estaba muy grave, una osteocondritis degenerativa en mi rodilla izquierda muy fuerte, en donde pues ya no tenían prácticamente cartílago en la rodilla y pues me dejó fuera del mundial y el doctor me dijo que no podía, tal vez no podía regresar a jugar. Con la ayuda de un gran kinesiólogo chileno pude regresar a jugar y meter todavía 50 goles más, ¿no? La verdad es que hubo momentos difíciles, ¿no? Como jugador, sobre todo esos dos, la fractura del 83 y la cirugía del 93, del 94, que fue la cirugía de la rodilla, ¿no? Secuela de aquella fractura. Pero bueno, esos fueron mis dos momentos más complicados, ¿no? Ya lo demás, pues fue mantener el sentido competitivo, buscar estar en los equipos, aprender de mis entrenadores, ser positivo. Me considero que siempre fui un jugador positivo para con mis entrenadores, que ayudaba, que aceptaba las decisiones que tomaban. En fin, pero esos dos momentos fueron los más difíciles, Miguel. Oye, David, ¿y en qué momento, recuerdas si hubo un momento puntual donde decidiste ser entrenador o alguien que te ayudó a tomar esa decisión o llegó solito? No, fíjate, Miguel, que desde que estaba yo, pues por debutar en primera división, tenía yo como vocación, vocación como de maestro, como docente. Siempre la he tenido. Entonces era muy estudioso de la táctica desde muy joven, hablaba muchísimo de fútbol con mis compañeros, veía mucho lo que los entrenadores hacían y decían, veía los procesos de entrenamiento, revisaba
pues las constantes de los diferentes equipos que hacían, que hacía Bucetich, que hacía La Volpe, que hacían todos ellos cuando yo jugaba, ¿no? Cómo se desenvolvían los equipos, hacia dónde corría cierto jugador u otro, cuáles eran sus trayectorias, todo eso, como que lo estudié, luego cuando llegué con Tomás en Monterrey, pues aprendiendo también de otra manera, con otra idea, del el juego interno, obviamente el toque de balón y todo lo que Tomás, practicaba, ¿no? Que era diferente a lo que hacíamos en Pumas, el bloque, o sea, todas las cosas porque en Pumas siempre era presión alta y así, ese tipo de cosas cuando yo jugaba, ¿no? Pero bueno, regresando a tu pregunta, siempre como la vocación. Cuando me retiré en el año 2000, afortunadamente no tenía yo que ponerme a trabajar inmediatamente. Había ahorrado y tenía posibilidad de, pues, pensar qué hacer y pues decidí estudiar el curso de entrenador para tenerlo, no para ejercerlo. Pero sabía que en algún momento lo tenía que probar porque lo sentía que era parte de mí. Para esto yo te digo, yo me retiré en el 2000 y empecé a ser entrenador en el año 2006. Pasaron 6 años, o sea, pasó mucho tiempo. Entonces, entrenaba niños en una escuelita de fútbol que puse en el año 2003, 2004, y luego en un equipo de tercera división en donde yo vivía. Ayudaba y tenía el grupo piloto a los jovencitos. Pero sabía que tarde o temprano tenía yo que probar ser entrenador. Y así se lo planteé a mi familia, les dije que quería probar. Y pues a partir de entonces no he parado, ¿no? No he parado, he viajado muchísimo, he vivido solo mucho tiempo también por esa circunstancia. Fui a Torreón, luego a Morelia, luego a A Mérida. Mérida, así a Querétaro, a muchos lugares, ¿no? Es decir, he estado pues viviendo por todas partes y ahora pues de Costa Rica y Honduras. Entonces, vamos, es parte de ser entrenador. Oye, Pero David, ¿y tu mentor que diga yo soy de esta corriente o no te consideras de ninguno? sí, pues sin duda soy de corriente de Pumas y mi mentor pues es Miguel Mejía Barón. Miguel Mejía Barón, sin demeritar a ninguno de los otros entrenadores que tuve en Pumas, ¿no? Porque fueron importantísimos desde Memo Vázquez, papá, Rubén Medina, Mario Velarde, el Capi Sanabria, que en paz descanse, igual que Mario Velarde, y Miguel Mejía Barón, ¿no? Miguel Mejía Barón, que fue, pues, prácticamente la figura, ¿no? Más importante, la que tenía como los conceptos más arraigados, más claros, no sé, su personalidad era increíble, la de Miguel, y aprendí muchísimo de él, y él fue mi mentor, vamos a decir, él fue el que, vamos, del que aprendí más, del que cuando soy entrenador pienso, ¿qué haría Miguel, no? Y luego Tuca, ¿no? Que Tuca también es un genio, ¿no? De la táctica, un genio de la visión de juego, y él me enseñó a jugar de medio, siendo yo delantero. Él me convirtió en un volante por derecha y mis mejores momentos en selección los jugué como volante por derecha. Oye, David, yo quería hacerte esta pregunta. Justo cuando empezó todo este tema, yo dije, le voy a preguntar a David. Se acaba de retirar de los banquillos Buse, ¿no? Ya tomó la decisión que ya no iba a ser entrenador. Y por ahí se generó una polémica que por qué el entrenador mexicano no dejaba una escuela, como si lo deja la Volpe o lo dejó la Volpe, que muchos entrenadores son la volpistas, pero que no se puede decir que hay de Bucetich o que hay de La Puente o que no, esas corrientes no existen, que solamente hay una muy marcada y es la volpista, ¿no? A mí se me hace más un cuento de bla, 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 del tema de que, pues, la Volpe es extranjero y se le reconocen esas cosas que tanto al mexicano, o sea, porque, pues, como tú dices, estaba Mejía Barón, estaba mismo La Puente, mismo Buse que tuvo que tomar la rienda de alguno. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Si no hay mentores mexicanos de entrenadores o es más el tema de regresamos el malinchismo con la Volpe? A ver, pues, es un tema interesante. Considero a Ricardo un gran entrenador, muy inteligente, que de alguna manera supo transmitir una idea que ya existía. Es decir, no creas que inventó
el avolpismo, ¿no? Es decir, yo recuerdo haber visto al, al León de Bucetich hacer cosas como las hacía la Volpe, ¿no? La salida de tres, el buscar generar superioridad numérica por zona, el ataque posicional, las trayectorias predeterminadas de los jugadores, los apoyos, en fin, todo lo que la Volpe hacía. No creo que lo haya inventado él, pero se lo supo transmitir y de alguna manera los que fueron sus alumnos, pues lo aprendieron lo catapultaron como una forma que no existía, pero yo creo que lo que supo hacer es un gran transmisor de ideas, Ricardo, de todo lo que Holanda hizo en los setentas, lo que, y lo que después hizo pues Cruyff en los ochentas con el base en los noventas, ¿no? Entonces, sí, la salida de tres, la línea de cinco, las trayectorias de los jugadores, la superioridad numérica por los costados, los tres por la banda, en fin, todas las cosas que la Volpe hacía y que aprendieron sus alumnos, ¿no? Como el Piojo, pero por ejemplo el Piojo ya no hace eso, como Mario García, como todos los entrenadores que han estado, ¿no? Yo mismo he aprendido muchísimo de esa metodología, que tiene también cosas diferentes, pero también la de Pumas, la escuela de Pumas tiene otros detalles, otras cosas que también son muy valiosas, y si se combinan, pues generan un sistema mucho más completo, más de identidad del fútbol mexicano. En fin, el caso es que respeto muchísimo a Ricardo, pienso que es un gran entrenador, pienso que es un gran comunicador también, así como lo es Bielsa también, por ejemplo, que no es que invente cosas, pero pues las sabe transmitir bien y eso es lo importante, ¿no? Porque al final de cuentas en la opinión pública se queda como si fuera su propia idea, cuando no lo son. No creo que sea así, ¿no? No creo que sea así. Ni siquiera con el mismo Pep Guardiola, ¿no? Que Pep casi aprendió, pues de la Volpe incluso, y de Cruyff, ¿no? Sin duda. Y así Cruyff de Rinus Michel y así, ¿no? Todos los que venían de antes. Entonces, sí, siempre el fútbol es una evolución y te tiene que analizar a profundidad e ir modernizándose. No creo que se inventen cosas, yo creo que las transmites, si las transmites bien, pues se genera una tendencia como el abolpismo, o el menotismo, si quieres tú, o lo que tú quieras. Desafortunadamente nosotros los mexicanos, los entrenadores mexicanos, hay estilos. Manuel Lapuente tenía un estilo muy claro, muy definido de cómo jugaban sus equipos y se tendría que llamar el estilo Claro. de, de Manuel Lapuente, el apuentismo seguro, ¿no? ¿Qué significaba? Era jugar con dos extremos bien abiertos, era ceder la posición de la pelota al rival, hacer transiciones muy rápidas, en fin, cosas que hacía a los equipos de Manuel Lapuente, ¿no? Y así todos, ¿no? Todos tienen su forma, ¿no? Con las ideas que priorizas. Pero Sí, regresando al punto, nada más para cerrar, yo creo que es un gran comunicador, Ricardo y otros entrenadores, y por eso tienen el reconocimiento que tienen. sí, yo creo que sí, porque yo para mí nunca lo tuve de entrenador, ¿eh? Y también hablo con mucho respeto porque es una figura en el fútbol mexicano, pero para mí es más verso lo que tiene, porque tú preguntas, oye, entrenadores que marcaron una línea en fútbol mexicano, y Menotti, Bielsa, La Volpe, yo digo, ¿y dónde están los mexicanos, no? ¿Dónde está el Mejía Barón? ¿Dónde está La Puente? ¿Dónde están esos que también tienen muchísimo peso en el fútbol mexicano y no se los dan? Sí, para mí el fútbol mexicano lo define un estilo muy específico, Pumas de los ochentas y la selección del 86 y la selección del 94, ¿no? En donde había presión tras pérdida, en donde había rombo en el centro del campo, en donde había laterales profundos, en donde había dos centrales muy agresivos en la línea, en fin, eso era Pumas en los ochentas y eso fue México del 86 al 94. Entonces, bueno, y nadie lo ve como así. Yo lo veo muy claro, ¿no? Le podrías decir, Miguel Mejía Barón, puede ser, o podría ser
Mario Velarde o Bora Milutinovic, ¿no? Que fueron los entrenadores que le dieron forma a ese estilo de Pumas de los ochentas y de los noventas. Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno. Oye, David, y ya para cerrar, dime qué partido como entrenador te gustaría volver a dirigir, si pudieses hacerlo, y qué partido lo sufriste y digas, este es el que nunca hubiese querido dirigir. Pues he tenido varios que no es que no haya querido dirigir y que sí me gustaría volver a dirigir, ¿no? Evidentemente tiene que salir la semifinal contra el América de vuelta, ¿no? Y no porque yo haya hecho algo mal, creo que hubo un par de cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero evidentemente, no sé, proteger algunas zonas del campo en ciertos momentos, poner atención en momentos claves del juego, los últimos 5 minutos de cada tiempo, los primeros 5 minutos de cada tiempo, como el libro lo dice, ¿no? Los estados emocionales, porque al final eso fue lo que acabó matando a Pumas en ese torneo y aparte a mí, ¿no? Mi carrera en Pumas, que venía viento en popa, que venía muy bien, pero pues por un mal resultado, desafortunadamente surgen todas estas situaciones, ¿no? Entonces sí, pues ese partido me gustaría volverlo a hacer, sin duda. Eh, no sé, por ahí se me ocurre con esa, la semifinal contra Irapuato, pero te digo, no recuerdo, o sea, tengo que ver exactamente qué, porque perdimos, muy apretado en táctica fija, trabajar mejor táctica fija, cosas así que de repente hacen falta, ¿no? Siempre uno como entrenador trata de ser autocrítico y de siempre pues responsabilizarse de las cosas que ocurren dentro del campo. Hay veces algunas que tienes control, algunas que no, pero pues sí, si me preguntas qué partido quisiera volver a dirigir, sería la semifinal de vuelta contra el América del 2018 y pues no sé, alguno con Morelia, tal vez uno contra Chivas que hubo en el Estadio Jalisco, en donde cometí un error, como entrenador hice un cambio que no debía haber hecho, ahí muy claramente lo hubiera cambiado. Era temporada regular, ¿no? No pasaba Sí, nada. claro. Pero, pero bueno, como entrenador tienes que aprender a asumir tus responsabilidades y saber que vas a equivocarte y que te tienes que ser fuerte y recuperarte y volver a empezar. Y de los mejores partidos que disfrutaste como entrenador que digas, ese me encantó. Aparte, me imagino que la final que ganaste contra Tijuana, ¿cuál otro? Bueno, ese fue fantástico. Todo ese torneo fue increíble. Fue un torneo en donde no daban mucho por nosotros y acabamos siendo campeones. Fantástico la final allá en Tijuana. Cómo los jugadores sacaron la casta jugando con 10 hombres y logramos sacar el partido. Ese sin duda. eh, los cuartos de final contra Tigres de Pumas con, con un Tigres fantástico y dificilísimo que lo logramos eliminar. El partido contra Chivas de ese año, de visitante, los dos partidos contra Chivas de ese año, porque jugamos dos de visitantes, uno en Copa y otro en Liga, y los dos los ganamos, siendo que Chivas en Guadalajara no se le podía, nunca le había ganado Pumas en los últimos 35 años, ¿no? Primero fuimos en la Copa, no sé si te acuerdas, Sí, claro, claro, sí. y le ganamos a Chivas. Ellos decían, ya estaban, en los medios decían que habíamos roto 35 años de no ganar en Guadalajara y dijeron que no porque era la Copa. Sí. Y Y luego luego fuimos a la liga y les ganamos. lo ganamos, sí. Y fue muy bonito, fue muy padre, aparte jugando muy bien, con un equipo bastante metido y intenso y enfocado, ¿no? La verdad es que fue un torneo increíble. Esos partidos son los que me quedo, ¿no? Con los que me quedo sin duda. Sí, la verdad es que, pues sí, ese torneo, me recuerdo, o yo me acuerdo muy bien que justo un torneo antes del día que yo llegué ahí a Pumas, me dijiste, síguete preparando, me dijiste, porque necesito que venga alguien a meterle presión al pollo, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien tus palabras y así fue, o sea, me lo cumpliste y la verdad es que lo disfruté mucho, viví cosas muy lindas ahí, te digo que también un partido que a mí también me quedó con una sensación muy de injusticia fue el partido que nos ganó León en penales. Gracias, yo siempre se le digo a Pepe, a Pipe Mora y a Martín Rodríguez, gracias a ustedes, no,
no pasamos a la final porque fallaron tres, cuatro penales, atajé tres y fallamos cuatro, ¿no? Entonces digo, bueno, pero sí es algo que creo que muy pocas veces se vive en el fútbol. Y ese partido, me acuerdo muy bien, ese partido de Copa contra el León. Nacho Ambriz era el que dirigía a León, fue Sí. un partidazo también, bien jugado por nosotros, y aparte con puros jóvenes, Miguel, con puros chavos, ¿no? De verdad era Pumas, muy bonito Pumas en ese entonces. Qué lástima que la gente, la afición no lo supo apreciar, pero era un Pumas muy, muy bonito el del año 2018. Y sí, porque yo te lo digo, la gente a lo mejor no conoce el día a día, ¿no? Pero precisamente para estos, con estos espacios, yo me gusta compartirlo así y el día a día era increíble. O sea, yo siempre creí de afuera que el equipo Pumas era como medio cerrado y siempre la fama de es que los Pumas se cuidan entre ellos, los Pumitas, y son medio cerrado el ambiente para entrar. Cuando pisé ese vestidor, la verdad es que fue algo único, ¿no? Y nos recibieron muy bien, tanto que habíamos muchos jugadores que habíamos llegado ese torneo y hicimos una gran familia, o sea, fue una gran familia lo que hicimos, las convivencias, los entrenamientos, como todo, ¿no? Había momentos que pues todos queríamos ganar y Juan ahí estaba medio loco, pero lo manejaste increíble a Juan, tanto que Juan regresó de una lesión muy fuerte en su carrera y hizo goles, o sea, estuvo bien, se convirtió en un jugador importante, Malcorra también, lo hiciste jugar en posiciones que él se sintió cómodo, o sea, había el ambiente dentro del vestidor en la regadera era, estábamos muy bien, nos sentimos muy bien, individualmente teníamos todos un gran nivel y sí, pues para mí fue una lástima que América nos echara de esa forma. Creo que más allá de todo es, pues al final son de esos partidos accidentados, David, que pasan una vez, que te lo apuesto que si hubiésemos jugado 50 veces más ese partido, no nos hubieran ganado y nosotros hubiéramos tenido más posibilidades de ganarle. Lo único es que pues al final del día pasó un poco por el tema de las circunstancias, el pollo se equivocó cuando había tenido un gran torneo, o sea, había tenido un gran torneo que no te esperas que va a pasar eso en el partido. Ellos también empezaron a conectar una buena con otra buena, con otra buena, y al final pues son errores o accidentes que pasan dentro del fútbol, Accidentes, pero sí exacto. creo que fue un torneo, un año en general, no es un torneo, es un año completo muy exitoso. Así fue, así fue. Imagínate, hicimos digo, ha habido recientemente años, torneos como los que hicimos nosotros, pero sacar al equipo del último lugar general y dejarlo como tercer lugar general en el porcentaje y ganar todos los puntos que se ganaron 54 puntos en un año, que es muchísimo. En fin, fue un año increíble, inolvidable para mí y aparte con la experiencia de haber tenido pues la participación de un gran equipo, de un gran grupo de chavos, de jóvenes que eran buenos seres humanos primero que nada y muy buenos jugadores. Pues sí, y por eso los recuerdos quedan, como dice la canción. Y Ujú. bueno, pero hay más tiempo que todavía por delante y yo estoy seguro que te va a tocar vivir cosas maravillosas como lo viviste el torneo pasado. Acá en México salía David, está haciendo historia, un equipo que no daba mucho por él y semifinales y volvió a ganar y duraste varios partidos consecutivos ganados. Entonces también acá en México se está haciendo muy presente lo que estás haciendo y a mí en lo particular me da mucho gusto leer todas esas noticias y te digo, yo estoy convencido de que en algún momento vas a poder regresar a México y vas a demostrar de lo que estás hecho y de lo que estamos hechos los mexicanos y no tengo duda de eso, David. Me da mucho gusto que estés muy bien. Gracias, David, por este tiempo, por esta charla, que podamos extenderla aquí mucho tiempo. Pero bueno, habrá más oportunidades. Ahora que nos damos en vivo, ahí volvemos a grabar otra charla. Con mucho gusto, Miguel. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Gracias, David. Y no se olviden de suscribirse y esperen más entrevistas grandiosas como las que hemos tenido con el señor David Patiño. Abrazo, David, y bendiciones a Abrazo. todos. Gracias.